Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. En la madrugada del jueves 3 de agosto del 2023, se presentó en la comisaría de Koh Phangan, en Tailandia, un joven español de 29 años de nombre Daniel Sancho, quien denunció la desaparición de su amigo colombiano, Edwin Arrieta Arteaga. Rápidamente, las autoridades tailandesas comenzaron con la búsqueda del cirujano de 44 años por las zonas aledañas. Horas antes del reporte, un recolector de basura encontró una pelvis seccionada en una bolsa de fertilizantes que había sido arrojada a un vertedero de la turística isla. Con esta horrorosa revelación, la policía apuntó como primer sospechoso a Daniel Sancho, quien al momento de ser interrogado se mostró tenso y muy nervioso. El joven español estaba por dar una declaración escalofriante. Ante los ojos de los investigadores, el sospechoso se quebró y confesó el crimen. Daniel Sancho había hecho algo terrible e inimaginable con su amigo. El Criminalista Nocturno. Rodolfo Sancho, el famoso actor español, mejor conocido por su trabajo en series como Amar en tiempos revueltos y La Señora, entre otros programas, se convirtió en padre cuando era muy joven. Tenía 19 años y fue en aquel entonces, cuando todavía seguía estudiando, que se enamoró de una joven actriz, Silvia Bronchalo, de 18 años. Producto de ese amor, nació en 1994 su único hijo, Daniel Sancho. Este heredó el atractivo de su padre, pero no su vocación. A diferencia de él, el joven quería ser tenista, deporte en el que no le fue muy bien. Es que la vida tenía otros planes para él. Su destino se curvó y terminó descubriendo su verdadera pasión, la cocina. Con el tiempo, se convirtió en un gran chef y como era un entusiasta de los viajes y las aventuras, no tardó en desarrollar hobbies como el surf y el esquí. Se pueden ver en su Instagram fotografías en distintas partes del mundo que provocaría la envidia de cualquiera. El joven cocinero era un aficionado a la buena vida, con yates, lujo, caros restaurantes y siempre rodeado de amigos. Todo parecía ir viento en popa para el hijo del famoso y querido actor español. A Daniel Sancho no le faltaba nada, tenía todas sus necesidades cubiertas y más. Como si esto fuera poco, siempre acaparaba la atención pública al deslumbrar por su atractivo y su carisma. Actualmente, todos los ojos siguen sobre él, pero ya no por su modesta vida, sino por ser el protagonista de una macabra historia que incluía a otro sujeto, Edwin Arrieta Arteaga. Edwin Arrieta, de 44 años, era un cirujano oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba, en el noroeste del país. El hombre era uno de los más prestigiosos en su ámbito de trabajo. Tenía consultorios en Chile y Colombia. Además, operaba en Argentina y Brasil. Arrieta Arteaga realizaba procedimientos estéticos por quemaduras, heridas graves, causadas por accidentes de tránsito o riñas con armas blancas. Su principal ingreso eran los procedimientos estéticos, como lipoesculturas, mesoterapia facial, tratamientos para la celulitis y mamoplastia de aumento. Sin embargo, sus sustanciosas ganancias no las invertía en la obtención de inmuebles, sino en sus viajes, pues prefería acumular experiencias antes que bienes. Desde niño soñaba con ser médico y conocer el mundo, por lo que tras su fallecimiento, su patrimonio fue prácticamente nulo.
El médico solo tenía a su nombre un carro de la marca Mercedes-Benz y unos cuantos accesorios de plata, contrario a lo que se creía. El cirujano era un hombre feliz, pleno, estaba complacido con la vida, además de que le gustaba ayudar a los más necesitados. A los niños quemados no les cobraba, regaló muchas cirugías, porque él mismo sabía lo que era no tener nada. Había crecido en una familia de clase media-baja, en la que su madre era docente escolar y su padre se dedicaba a arreglar electrodomésticos. Arrieta no escatimaba en gastos cuando se trataba de sus seres queridos. Sus vecinos dijeron que siempre que iba a visitar a sus padres, hacía una parada en el mercado para llevarles grandes bolsas con comida. El cirujano plástico también planeaba comprarle una finca a sus padres para que se terminaran de jubilar. Datos recabados por las autoridades demostraron que Arrieta le había entregado una tarjeta de débito a Daniel Sancho, quien supuestamente recibía mensualmente cerca de 20,000 euros. Al parecer, Edwin Arrieta estaba ahorrando dinero para irse a vivir a Madrid, donde residía Daniel, a quien había conocido por las redes y con quien había iniciado una amistad y un vínculo empresarial. La idea de Arrieta era montar en España un consultorio estético para expandir su negocio, pero su sueño no se llegó a cumplir porque su nuevo socio se interpuso en su camino fatídicamente. Pero vayamos por partes. ¿Qué fue lo que pasó? Todo ocurrió en la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia, en donde Daniel Sancho y Edwin Arrieta se encontraban de viaje desde el 30 de julio del año 2023. Habían reservado una habitación lujosa de hotel para ambos. Hasta el día 3 de agosto, Daniel Sancho fue a buscar a su amigo a un muelle en Koh Phangan, alrededor de las 15 horas del miércoles 2 de agosto, para pasar el día juntos. Las horas pasaron y poco después de la medianoche, cuando la oficina policial recibió a Sancho, quien denunció que su amigo estaba desaparecido desde hacía unas horas. El joven cocinero aseguró que ambos asistieron a las fiestas de luna llena, que tuvieron lugar en la playa de la isla y que luego ambos se habían separado. Los policías que habían tomado su denuncia notaron que Sancho tenía rasguños en su cuerpo, lo que los hizo sospechar del joven, a quien dejaron ir, ya que no tenían pruebas de nada. Fue tan solo 2 días después, el 5 de agosto, que gracias al recolector de basura, el cual días antes descubrió una pelvis seccionada e intestinos humanos, escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero, que descubrieron otras extremidades. Este siniestro descubrimiento propició que la policía comenzara a investigar un posible asesinato, teniendo como principal sospechoso al joven Daniel Sancho. Las autoridades no tuvieron que esforzarse mucho en que el sujeto confesara la verdad de los hechos. Su principal sospechoso no pudo más y expresó que había sido él quien había descuartizado y tirado por toda la ciudad las partes seccionadas de su socio. Según el joven español, el cuerpo del colombiano había sido cortado en 14 partes, que luego puso en bolsas plásticas que arrojó al basurero. Las autoridades se pusieron en marcha para rastrear los miembros faltantes del médico colombiano, especialmente la cabeza. Con la propia ayuda del perpetrador, rastrearon los lugares en los que supuestamente arrojó distintas partes del cuerpo, entre ellos el mar. Parecía la historia de terror de un asesino en serie, un cuerpo seccionado, aún con partes desaparecidas, y un sujeto que había cometido el delito porque, según él, se había defendido de un feroz ataque por parte de quien terminaría siendo su desafortunada víctima. Este testimonio sorprendió a todos. ¿Podía ser cierto lo que decía Daniel? ¿Había ultimado a Edwin porque éste lo había intentado asesinar primero? Era una posibilidad. Incluso muchos atinaron a creer esta historia. Pero la necropsia reveló lo contrario. La necropsia concluyó que el cirujano colombiano falleció cuando Sancho lo comenzó a seccionar. Además, de acuerdo con los cortes y arañazos en el cuerpo del sujeto, se pudo concluir que Arrieta se defendió hasta con mordiscos de las agresiones de su socio. Según las declaraciones de Sancho, habían tenido una fuerte discusión
Las marcas en el cuerpo del colombiano resultaron una pelea feroz y mucho más prolongada de lo que se pensaba. De acuerdo a los resultados del examen, Sancho le dio un puñetazo al colombiano, quien se cayó y se golpeó la cabeza contra la pileta del baño, quedando inconsciente. Sin embargo, eso no le causó el deceso, sino el corte con cuchillo que el chef le hizo en el cuello. Con las conclusiones rotundas de la necropsia, el intento de justificación de Sancho ante el asesinato de su amigo fue desestimado. Descubrieron que el crimen no fue provocado por la discusión en sí, sino que se había tratado de un acto premeditado. No solo tenían las pruebas del delito sobre el cuerpo de la víctima, sino que al hacer una ardua investigación, gracias a las cámaras de seguridad, encontraron que Sancho había sido captado a principios de la semana comprando cuchillos, una sierra y bolsas de basura. Además, las autoridades inspeccionaron la habitación del hotel del sujeto, donde se cree que el cirujano fue asesinado, y fueron halladas manchas de sangre y cabello en el desagüe de la habitación. Gracias a la rápida investigación se llegó a todas estas resoluciones, que aclaraban bastante la situación y los modos en los que había sucedido. Ahora solo restaba saber lo más importante: ¿por qué Sancho había asesinado y descuartizado a su amigo? Según Daniel, había llevado a Arrieta a su habitación de hotel, donde el colombiano había querido tener intimidad con él. El joven cocinero se habría negado, y así habría empezado el forcejeo, que desembocaría en el baño de sangre previamente mencionado. Daniel Sancho aseguró que era rehén del cirujano, que sentía que estaba en una jaula de cristal, lo que lo llevó a cometer el crimen, ya que cada vez que intentaba alejarse de Arrieta, él lo amenazaba. La policía encontró en el móvil del cocinero amenazas por parte de la víctima, pero expertos penalistas advirtieron que esos mensajes no servían como circunstancia atenuante en un juicio, dado que, como vimos, había pruebas que dejaban evidencia de que todo había sido premeditado. Se maneja la teoría de que el asesinato pudo tener que ver por la vida lujosa y la cantidad de dinero que ganaba el colombiano con su profesión de cirujano plástico. Como dijimos, Edwin Arrieta tenía un alto nivel de vida, cobraba 6.000 euros por cada operación que realizaba y operaba a más de 10 mujeres al mes, haciendo que su sueldo fuera desorbitado. Con esta información sobre la situación económica del colombiano y la supuesta relación de negocios que tenía con su asesino, se ha investigado si el tipo de relación que estos dos mantenían era más allá de lo laboral. En las redes del cirujano se muestra un video grabado en una hamburguesería madrileña, en la que se ve a Sancho junto con Arrieta. En este video se ve la admiración del cirujano por el español, y es evidente la buena relación que tenían. Según ha revelado la mejor amiga de Edwin Arrieta, Viviana Ordosgoita, la primera vez que su amigo se vio con Daniel Sancho fue en Madrid, tras haber interactuado en varias ocasiones a través de las redes sociales. El cirujano parecía cómodo con la relación con el cocinero, pues quería mudarse a España y emprender un negocio junto a Sancho. Días después, ambos emprendieron una escapada que también compartieron en redes sociales, y aunque se desconoce la ubicación exacta, se sabe que fueron en solitario. Edwin empezó a viajar a España constantemente en diciembre del año 2022, y su primer acercamiento con Sancho fue en un concurso en Le Cordon Bleu que el cocinero estaba dando. En ese momento comenzó una gran amistad que, según Daniel, se convirtió en una obsesión por parte del cirujano. Sancho declaró que su socio le hizo hacer cosas que nunca había hecho. Según el chef, Arrieta quería que fuera su novio y no había aceptado un no como respuesta. Luego de eso, lo había obligado a destruir la relación de 5 años con su novia para que comenzaran una que habría estado firmada por la violencia y las constantes amenazas. Sancho no quería una relación con el colombiano más que de negocios, pero siempre, según sus palabras, la propuesta de armar un emprendimiento juntos había sido una mentira del otro para hacerlo caer en una vil trampa. Según el cocinero, Arrieta le había prometido financiar sus proyectos de abrir restaurantes en Colombia, Chile y México, todo para en realidad conseguir ser su pareja sentimental. Arrieta fue descrito por Daniel
como un hombre manipulador que controlaba a las personas a su gusto para conseguir sus verdaderos propósitos oscuros. ¿Pero esto era realmente cierto? ¿O solo eran intentos del asesino de justificar sus terribles actos? La investigación policial ha determinado que lo de Arrieta se trata de un crimen premeditado y perpetuado en solitario, por lo que el joven de 29 años podría enfrentarse a la pena capital. El caso ha dado muchas vueltas y según transcurrieron los días, nuevos detalles salen a la luz. Kun Anand era el abogado del cocinero culinario en Tailandia, quien se iba a encargar de evitar la máxima condena a su cliente. Sin embargo, el mediático defensor español, Marcos García Montes, consiguió convencer a Rodolfo Sancho, padre del acusado, de que él sería mejor defensa, prescindiendo del abogado tailandés. No obstante, Anand declaró que le fue usurpado el caso de Daniel Sancho y que el abogado español parecía poner en duda sus conocimientos, intentando dañar su reputación. Anand advirtió al acusado que si insistía en adulterar la realidad al juez, estaría en la zona roja de la condena a la pena capital, pero el sujeto no quiso escucharlo y se negó a seguir sus consejos e indicaciones. El primer informe de las autoridades tailandesas ha avalado la existencia de una pelea previa, añadiendo que esto podría descartar el agravante de alevosía y rebajar así la condena, y que Sancho podría librarse de la máxima sentencia. Mientras tanto, Daniel se encuentra a espera del juicio, que posiblemente inicie en enero de 2024. No obstante, el abogado defensor buscará que sea trasladado a España pasados unos años. Además, su defensa asegura que el cuchillo y la sierra que el joven compró en un supermercado tailandés, horas antes de encontrarse con el cirujano colombiano, eran para cocinar. En resumidas cuentas, las bolsas que el cocinero adquirió no coinciden con las que encontraron los agentes policiales en el vertedero. Estas últimas declaraciones son el intento de la defensa de que no se concluya que Daniel Sancho habría premeditado el asesinato de su socio. A la par que esto sucede, la relación entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, los padres del acusado, atraviesa su peor momento. Cuando todo apuntaba a que los padres estarían más unidos que nunca para defender al joven, se develó que el mítico actor y su expareja mantendrían una guerra por la representación de su hijo. Lo llamativo de esta historia es que estamos ante dos padres que están luchando por el mismo objetivo, que es beneficiar a su hijo. Dos padres que aparentemente no se comunican y hacen las mismas gestiones. Por parte de la víctima, una firma de abogados en Bogotá ofreció ayuda a la familia para trabajar en el caso. Quieren que el cocinero no salga nunca de la cárcel por el crimen cometido al querido cirujano. Colombia quedó desolada por el asesinato del médico y el alcalde Jorge Negrete López decretó 3 días de duelo por la tragedia. La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su rechazo a lo que calificó como un brutal asesinato que ha causado una profunda tristeza en la comunidad de Córdoba, donde la víctima era muy querida, y se expresó la esperanza de que se hiciera justicia. La Defensoría además trabajó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la repatriación del cuerpo del hombre. Mientras se espera el juicio, se han dado a conocer incidentes anteriores que podrían sumar a la causa, demostrando el comportamiento violento del cocinero. Estas agresiones tuvieron lugar en el año 2017, cuando Daniel había sufrido un altercado con un grupo de personas. Según los agredidos, el joven parecía disfrutar mientras propinaba los golpes. Sin embargo, las declaraciones de Daniel Sancho ofrecen una versión distinta de los hechos. Él confirma que todo empezó con un tropiezo, al que los hombres reaccionaron de forma violenta. De un modo u otro, la historia de Daniel Sancho en España ha terminado siendo de lo más conflictivo. Actualmente Sancho espera su turno de ir al banquillo de los acusados en prisión. Allí tiene un gimnasio donde entrena, hace boxeo y muay thai, sus deportes favoritos. Está muy bien alimentado e incluso ha ganado peso. No hay violencia dentro de la cárcel y lo han tratado bien. Hasta ha hablado con sus amigos durante su detención.
Lo triste es que mientras el español espera pacíficamente su juicio, en el que su defensa va a intentar conseguir la perpetua para que luego sea cumplida en su país natal, la vida de una persona honesta ha sido arrebatada prematuramente. Darlene Harrieta, la hermana de la víctima, reconoció que tiene miedo de que el español Daniel Sancho sea extraditado a España y no pague por lo que le hizo a su hermano. La familia espera que el hombre sea juzgado como cualquier otro asesino y que la justicia tailandesa no tome en cuenta a sus reconocidos padres y su dinero al momento de la sentencia. El único consuelo que tiene la familia y seres queridos es que el cirujano ha vivido su vida al máximo, viviendo cada día como si fuera el último. La comunidad colombiana lo va a recordar por siempre como un hombre generoso que tenía mucho que dar a quienes más lo necesitaban. Al mismo tiempo, del otro lado, aseguran que las cosas no fueron tan simples y que Harrieta presentaba también su costado siniestro. ¿Quién dice la verdad en este controversial caso? Hasta que el juicio llegue, solo reinará la duda. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.